Gracias, Carla. Esperábamos que a Perú le hubiera ido mejor hoy y tener a Lucho Trizano para comenzar el programa, pero igual vamos a hablar de deportes y por añadidura de fútbol. Vamos a comenzar con este pase de pelota. Ningún deportista cuestiona las reglas del deporte, de la competencia en la cual ha participado, no las cuestiona después de perder. Nos enseña el deporte a ganar y también nos enseña a perder. A ganar con humildad y a perder con hidalguía. Nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor. Y esa es una lección que todos los peruanos debemos aprender y tener presentes. Él ahora ha dicho hoy, hablando deportivamente, que debemos de asumir los resultados, que se debe de ganar con humildad y se debe de perder con hidalguía. Yo le voy a contestar también de manera deportiva. Y es que cuando hay dudas también en un campeonato, el árbitro ¿qué hace? Va al VAR, ¿no es cierto? Revisa y luego da una decisión. Eso es lo que nosotros pedimos, que se revisen las dudas, las irregularidades, las denuncias. Bien, entonces Keiko Fujimori le respondió, se sintió aludida evidentemente por las palabras del presidente Sagasti y le respondió de esa manera. Voy a darle el pase ahora a la congresista electa de Perú Libre, Betsy Chávez, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Betsy? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludar por tu intermedio, estimado Enrique, a toda la ciudadanía que nos viene escuchando a esta hora de la noche. Keiko Fujimori dice que estas elecciones debieron ir al VAR. ¿Qué opina? Mira, estamos ya en una etapa en la que el Perú necesita dejarse de juegos, ¿no? Dejarse de caprichos. Tenemos que empezar, como ella decía en su lema, mirar hacia adelante, si no me equivoco. Tenemos que mirar hacia adelante, en efecto. A esta transferencia. Seguimos estancados y yo no me quisiera imaginar Betsy, creo que vamos a tener, por favor, que corregir el audio. A ver si lo podemos hacer mientras tanto. Ustedes me dirán o si vamos a la pausa, porque lo que ha ocurrido, vamos a ver si lo retornamos ahora mismo. Pero, a ver, precisamente ya según la congresista electa hay que dejarse de juegos, hay que dejarse de caprichos, que por supuesto es una alusión a Keiko Fujimori. Pero lo que está complicando, y es lo que queremos seguir conversando con la congresista electa Betsy Chávez, es la investigación a la Fiscalía sobre, lavado de activos, entiendo, que tiene que ver con esta financiación, este financiamiento, posible financiamiento, presunto financiamiento irregular de la campaña de Perú Libre con fondos obtenidos ilícitamente por los llamados dinámicos del centro. Por supuesto, esto compromete, los dinámicos del centro compromete el círculo del señor Vladimir Cerrón, cuya sentencia pues acaba de ser confirmada por el Poder Judicial, lo cual lo limita a ocupar función pública al menos por los próximos 3 años. Pero ¿cuál va a ser la situación? ¿Cuál va a ser finalmente la consecuencia de esta investigación? El señor Pedro Castillo ha dicho que él está allanado a cualquier tipo de investigación. Pero esto ¿qué consecuencia va a tener en un probable gobierno del señor Castillo, que estaría en realidad por comenzar? Si todo sale, Betsy, ya la tenemos otra vez con el audio corregido, espero. Si todo sale como ustedes lo están esperando, el señor Castillo juramentaría el próximo 28 de julio como presidente de la República. Y la pregunta es, usted nos decía que ya es momento de terminar con caprichos y con juegos, pero la Fiscalía le está ajustando las clavijas pues, a este caso de los dinámicos del centro. ¿Cuánto puede comprometer a Cerrón de un lado y eventualmente complicarle, cree usted, un gobierno entrante a Pedro Castillo? Enrique, nuevamente, por tu intermedio, saludar a toda la ciudadanía. Muy contenta de estar en este espacio tan visto y creo que mencionaba hace un momento.
necesitamos calma, ¿no? Estar atentos, por supuesto, pero yo creo que más que un asunto de mandar respuestas directas o indirectas, tiene que tener ya un límite, ¿no? Imagínate llegar al 28 de julio y tener por el contrario que no se acepte, ¿no? Este hecho totalmente democrático y yo me imagino que van a levantarse, se van a ir o van a acusar seguramente de fraude, van a decir nuevamente golpistas, y ese tipo de situaciones, estimado Enrique, genera preocupación. En este momento deberíamos estar hablando del proceso de transferencia, deberíamos estar hablando del gabinete ministerial, seguramente se deberían de estar esbozando ya algunos nombres para generar tranquilidad, y por el contrario seguimos en una madeja de lana, viendo cuando el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, respetando su institucionalidad, nos van a dar los resultados. Y por otra parte, al grupo opositor que no termina por aceptar los resultados, ¿no? Bueno, esperemos entonces que el Jurado Nacional de Elecciones, como se dice, vaya aproximadamente en quincena a estar proclamando el resultado final y esperemos que ese resultado sea, como corresponde, aceptado por las fuerzas que se llaman democráticas. Yo le estaba además preguntando por el tema de los dinámicos del centro. ¿Cómo observa usted cuánto puede complicar al señor Cerrón, que es una figura controversial, pero sin duda pues importante dentro del Partido Perú Libre, y a un eventual gobierno que comience de Pedro Castillo e inicie, como digo, con un cuestionamiento de esta naturaleza con respecto al financiamiento de la campaña? Estimado Enrique, nosotros indicamos tanto en primera como segunda vuelta que hemos tenido una campaña totalmente franciscana. Nosotros justamente creo que es necesario hacer recordar a la población que nuestro pase de primera a segunda vuelta fue porque nos dijeron a nosotros, los medios capitalinos, que no nos vieron venir, porque no teníamos pues una gran publicidad. Nuestra campaña ni siquiera empezó en las capitales de las regiones, empezó sino en las provincias rurales, si tú quieres decirle. Así empezó nuestra campaña. Y las redes sociales para nosotros han sido fundamentales. Que una persona grabe con su cámara y mande ese video, eso empezó a viralizar. Y así fue esta campaña. Entonces yo no veo una afectación a la legitimidad del profesor Pedro Castillo y de los congresistas, los 37, que acompañamos obviamente en la bancada para iniciar este proceso tan importante donde debe de primar el principio de gobernabilidad. ¿Nos quieren hacer una afectación? Sí, por supuesto, porque yo tengo que mencionar con pena, pero no es menos cierto, que se hizo una campaña por muchos medios capitalinos, no todos, pero sí muchos medios, con todos sus conductores, con todos sus artistas contra nosotros, y empezó una etapa de aniquilamiento. Entonces, si hay corrupción en los gobiernos regionales, no solamente en uno, y estamos hablando básicamente del tema de direcciones regionales de transportes, en la emisión de brevets, entonces ese es un tema nacional. Qué bien que se trate en una región, esperemos nosotros que se trate en todas las regiones, porque es acaso la Dirección Regional de Transportes, no justamente o solamente la jurisdicción de Junín, sino de todo el país, que necesitan urgentemente que se les ponga la lupa. Entonces, contra un hecho de corrupción, querer forzar la figura de vincularnos, a nosotros sí nos parece un tema que nos llama la atención, pero lo ha indicado Pedro Castillo, nosotros no solamente rechazamos, sino que además que se inicien todas las investigaciones que se deban investigar, porque nosotros no nos estamos corriendo, estamos dando la cara, como siempre. O sea, usted lo que me dice es que es un fenómeno, una distorsión este tema de las mafias, de las licencias de conducir que están en todo el país y que habría algún tipo de orientación a investigar el caso de Junín. Lo que yo te digo, Enrique, es que el tema de los brevets para la obtención y que hayan coimas de por medio no es que podemos indicar, no es el descubrimiento de la pólvora. Es un tema que se ha dado en el Perú hace muchísimos años. Entonces, tenemos que empezar a investigarlos, por supuesto, que se empiecen a investigar, pero querer vincular un solo caso para que signifique como un blasón de que nosotros hemos recibido financiamiento, pues es totalmente falso. Usted precisamente... ¿No? Se está tratando de forzar la figura, Enrique, disculpa, se está tratando de forzar la figura y de deslegitimar a Pedro Castillo. No les funcionó el terruqueo, ya que nos hicieron durante bastante tiempo a muchos medios, a muchos periodistas.
no les funcionó tratar de minimizarnos, sino que ahora tienen que tratar de vincular la figura de la corrupción, que es acaso uno de los indicadores que la población considera que es el peor mal del Perú. Antes era la seguridad ciudadana, pero ahora es la corrupción. Entonces están tratando de vincular y jalar todas las figuras que se les ocurra. A nosotros ese proceso sí nos parece preocupante, pero incluso pareciéndonos preocupante, nosotros somos hidalgos en aceptar que las investigaciones se deben de dar en todos los sectores. Tiene que ser así. A ver, usted... Correcto. Sí, usted nos estaba señalando, nos estaba recordando de la necesidad que tiene el país de tener calma, de tener tranquilidad, que probablemente la conformación del gabinete que ya se debería estar realizando en estos días sería una oportunidad, ¿no?, para demostrarle al país, a los agentes económicos, a los agentes democráticos, etcétera, la impronta que va a tener o iría a tener un gobierno de Pedro Castillo. Pero ha preocupado también al mismo tiempo las versiones que parecen, digamos, un tanto contradictorias, pero al mismo tiempo complementarias sobre el objetivo de lanzar una asamblea constituyente. Hemos visto al señor Bermejo, que tiene también su propio proceso, retomar el tema de la recolección de firmas con una fórmula que es controversial. Pero hemos visto al propio señor Castillo reiterando que lo primero que hará el 28 de julio será plantearle al Congreso el tema de la constituyente. Cierro con esto. Hoy el politólogo Steven Levitsky, a quien tuvimos de invitado hace algunos días, por supuesto director de la Escuela de Estudios de América Latina de Harvard, decía que sería un suicidio, que en estas circunstancias, suicidio político me refiero, que en estas circunstancias, arrancando su gobierno, Castillo presente la idea de la constituyente porque no tiene aún la correlación de fuerzas, para empezar, hablando ya en términos de estrategia política, para poder plantear o poner sobre la mesa una figura como la de la constituyente. ¿Qué pasa, Betsy, con la constituyente en Perú Libre? ¿Vamos a escuchar el 28 de julio la propuesta o no? Leí el artículo de Steven Levitsky. Bueno, en realidad es un político de larga data, ¿no? Un estudioso, en todo caso, un estudioso de la política en los países de América Latina. Y yo creo que un comentario de él siempre es válido. En efecto, mira, va de la siguiente forma. Para que se dé el poder constituyente, y en efecto la Asamblea Constituyente, que tiene como único objeto hacer una nueva constitución, primero tiene que preceder un momento constituyente. El momento constituyente, estimado Enrique, y esto para que nuestra ciudadanía pueda comprender, es que exista legitimidad para pedir la necesidad de tener una nueva constitución. Explico. Tenemos dos tipos de poderes. Existe el poder constituyente, que es un igual al universo, y el universo es infinito, y existe el poder constituido, que es un poder finito, sería una suerte pues de galaxias, si nosotros le queremos decir en un ejemplo totalmente pedagógico. Entonces, ¿qué son los poderes constituidos? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ejecutivo, los ministerios, todo lo que nosotros conocemos como Estado, como instituciones, es un poder constituido. El poder constituyente es uno solo, y el elemento titular del poder constituyente, estimado Enrique, es el pueblo. Entonces, ¿tiene límites? No, porque es el origen de las sociedades, es el origen de los estados. Se trata de que sea, pues, bajo normas totalmente democráticas, que se busque hacer una nueva constitución. Pero ojo, el momento constituyente tiene que generarse, y se genera en la medida en que la población, la ciudadanía, de manera organizada, pida una nueva constitución, por un lado. Y por otro lado, dentro de lo que viene a ser la constitución que nosotros tenemos del año 93, se erigen unos pasos en determinados artículos que van a generar el debate democrático. Entonces, dentro del Congreso de la República, nosotros vamos a generar el debate desde la Comisión de Constitución, y eso nosotros lo hemos indicado ampliamente en segunda vuelta. Y por otra parte, consideramos que va a ser vital justamente que las organizaciones de base, no necesariamente el partido político Perú Libre, reitero, el pedido de la constituyente debe ser un pedido que brote de la ciudadanía, no solamente de partidos, sino también de organizaciones no partidarias. Acláreme entonces, porque acá entonces vamos a escuchar más probablemente al señor Castillo que lo que nos está diciendo el señor Cerrón,
y otros como el señor Bermejo. El señor Castillo, si interpreto bien, ha dicho que le va a pedir al Congreso agendar el tema de la constituyente. Usted lo que me está diciendo es que esa agenda se llevaría a cabo a partir de la Comisión de Constitución con la convocatoria de organizaciones que, como sabemos, pues por supuesto vayan más allá de los partidos políticos. Esa sería de alguna manera la metodología. Se comenzaría esta discusión sobre el momento constituyente a partir del 28 de julio, del 1 de agosto. A ver, quiero que me comprendan muy bien este aspecto. Es un aspecto dogmático constitucional, es un hecho histórico, es el inicio, el origen de las cosas. Eso es importante comprender porque estamos en un tema que muchas veces solamente se estudian en las aulas de derecho y pues hay que ser un afortunado de la historia para poder ver una asamblea constituyente, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile el día de ayer con su instalación. Lo que les digo es lo siguiente: no existe una sola forma o un solo camino de ir hacia una asamblea constituyente. Existen 1000 formas, estimado Enrique, 1000 formas. De lo que se trata es de generar que todo esto sea a través de un proceso totalmente democrático. El presidente de la República puede pedir, puede solicitar el 28 de julio que se priorice, ¿no? Como quien hace una petición, puede solicitar que se priorice, puede colocarlo en su discurso, por supuesto, pero ¿qué es lo que no puede hacer? No puede imponer que se haga una asamblea constituyente. Bien, bien. ¿Sí? No puede. ¿Por qué? Porque la Constitución actual no lo permite. ¿Por qué? Porque la figura del presidente de la República es también un poder constituido. Pero como usted lo señala, el momento constituyente no es cualquier cosa tampoco. Y un momento constituyente en medio de una elección tan polarizada, pues hay que encontrarlo, ¿no? Más o menos. O sea, no es tan evidente. El momento constituyente precede, ¿no?, a la Asamblea Constituyente. Lo precede. Hay que generar, o se tienen que generar las condiciones. Cuando yo digo de que hay que generar las condiciones, puede ser, por ejemplo, generar el debate, ¿no? O la población puede generarlo a través de recolección de firmas. Pero la población, yo no considero que sea cauto que una organización política per se empiece solamente o erigiendo esta bandera, porque es un pedido de toda la ciudadanía. Entiendo. Que se puede participar la organización con otras organizaciones, sí, me parece un tema totalmente democrático. Perfecto, Entonces, nos ha aclarado usted. tenemos- Sí. Sí, adelante, por favor, para terminar. Comprender, y disculpa que me ponga en posición de docente universitaria, pero creo que es importante que las personas empiecen a comprender que no es cualquier cosa. Ojo, 2 tipos de poderes: el constituyente, que es lo máximo, el poder infinito, lo más igual al universo, el origen de las cosas, y los poderes constituidos, que son muchos, diversos, todos los que nosotros conocemos dentro del espectro del Estado. Entonces, para generar el poder constituyente, no lo genera el poder constituido, no lo genera. Tampoco el poder constituido puede estar encima del poder constituyente. No, constitucionalmente, dogmáticamente, Perfecto. eso es imposible. Tenemos que generar un momento a través del debate, a través de escuchar a la ciudadanía. Bien. Yo espero que ese debate sea alturado en el Congreso de la República. Betsy Chávez, ojalá podamos conversar dentro de poco porque se nos quedan varios temas en el tintero. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara, ha sido muy... Con todo gusto, Enrique, un saludo fraterno y siempre, ¿no?, a mi heroica ciudad de Tacna. Muchas gracias. Saludos a la Heroica también, efectivamente, a la Heroica además en estas fechas tan especiales de Bicentenario. Importante lo que dice Betsy Chávez, porque lo que creo que nos está diciendo es que no se va a imponer una constitución, no se va a imponer una asamblea constituyente. Se tiene que generar esto que se llama el momento constituyente, que es un momento complejo, es un momento de demanda que se puede palpar, sentir en la calle. Tiene que generar esto a su vez, si bien ella señala que vas con organizaciones que van más allá de los partidos, como es lógico, tiene que haber un consenso político también para reconocer ese momento constituyente. Entonces, piano, vamos viendo cómo se va desarrollando este tema que, como señalo, pues tiene que traerle tranquilidad a la ciudadanía, no polarización. Vamos a conversar con Romy Chang, abogada penalista, a propósito precisamente de uno de los temas
sobre el cual requeríamos a Betsy Chávez con respecto al caso de los dinámicos del centro, donde la Fiscalía afirma, presume que el dinero ilícito financió la campaña de Perú Libre. Romy, gracias por estar con nosotros. Como sabemos, ahora sí está clarísimo que algunos dirían que, digamos, en comparación a otros casos, pero ahora está clarísimo que el financiamiento ilícito es un delito, un financiamiento de la campaña. Ya no es solamente una falta administrativa, el no declarar cómo se debe, etc. Eso está ya reglamentado, hay una legislación al respecto y hay, por supuesto, consecuencias penales. ¿Qué consecuencias, valga la redundancia, puede traer a un gobierno que inicia un caso como este? ¿Qué tal, Romy? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. En 2019 ya es el delito, o ya se ha creado, ya se empezó a aplicar el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, que en este caso cobra especial importancia porque, bueno, sería uno de los primeros en donde se vendría a aplicar, ¿no? Y en efecto, tendría consecuencias serias en caso de demostrarse que el Partido Perú Libre sí incurrió en actos de corrupción y que es correcta la hipótesis del Ministerio Público de que sería una especie de organización criminal que vendría siendo utilizada para lavar dinero, financiado o proveniente de la corrupción y del pago de ciertas cuotas, ¿no?, que se cobraban ilegalmente. Si eso se demostrase, se aplicarían las consecuencias penales previstas para el delito de lavado de activos para las personas jurídicas, en este caso organización política, que podrían ser su cancelación como partido político, ¿no? Recordemos que en su momento esto fue algo que esto es algo que viene siendo pedido por el fiscal José Domingo Pérez por el partido Fuerza Popular, que a diferencia del caso estaba vigente como delito. Y es más, recordemos también que en esa Romy Chang, vamos, nos una medida está traicionando un poquito, Romy, ahora el audio. Vamos a ir a una pausa brevísima para corregirlo y regresamos. Bien, estamos con la abogada penalista Romy Chang. Espero que nuestra comunicación, Romy, sea más dinámica para ir con los tiempos. Y bueno, explicabas que a diferencia de lo que, digamos, está en discusión con respecto a los aspectos delictivos de Fuerza Popular, sobre el financiamiento de campañas anteriores, aquí estaríamos hablando de un caso de comprobarse donde habría pocas dudas. Entonces, entre las consecuencias incluso estaría la anulación de la inscripción, ¿no?, o la cancelación de la inscripción del partido. Y, por supuesto, las consecuencias penales que enfrentarían los individuos. Por supuesto, ¿no?, que serían los otros involucrados en este caso, ¿no? Por ejemplo, el señor Cerrón y otros líderes del partido que eventualmente habrían utilizado a este ente, ¿no?, para poder realizar actos de corrupción y para poder conseguir ingresos. Nótese además que la participación del señor Cerrón sería bastante delicada en este caso, porque se indica que incluso se juntaba dinero para poder pagar sus reparaciones civiles, o sea, los montos de indemnización que debía asumir por otros procesos penales donde también se le había condenado, ¿no? Si es así, pues acá se observaría, ¿no?, según lo que indica la Fiscalía, una clara dirección, un claro direccionamiento de los fondos captados ilegalmente por el partido para beneficiar a uno de sus miembros, sumado a que el señor Cerrón ha dicho públicamente ser el líder, el dueño, por así decirlo, del partido, y que más bien muchos otros son invitados, como es el caso del señor Castillo. Así es, así es. Él ha insistido en esto. A propósito del dinero para sus reparaciones, la señora Dina Boluarte ha dicho que la cuenta que se abrió o se aperturó, ella era una de las titulares, era, digamos, para donaciones, ¿no?, colaboraciones libres, ¿no?, de quienes colaboraran, pero seguramente allá tendrá que establecerse también una ruta del dinero, ¿no?, evidentemente, ya con lo que sabemos ahora. Exacto, ¿no? El Ministerio Público tiene que establecer si realmente hablamos de aportes voluntarios, no entre comillas, como ha indicado la señora Boluarte, o si más bien esto era parte de una cuota que debían pagar algunas personas que habían recibido sus puestos, muchos contratos CAS, contratos con el Estado, ¿no?,
justamente a cambio pues de otorgar esta cuota, ¿no? Este monto de dinero. Y eso sí va a poder ser corroborado no solo con las declaraciones de colaboración eficaz que ya tiene en este momento la Fiscalía, ¿no? Razón por la que no ha pedido prisión preventiva contra todo el mundo, ¿no? Sino también, por supuesto, siguiendo la ruta del dinero y siguiendo la línea de llamadas telefónicas, observando a qué se dedicaban las personas que hacían estos supuestos aportes. Podríamos estar de repente frente a un caso similar de excongresistas que contrataban a personas que como asesoras, ¿no? Pero que realmente no desarrollaban ninguna labor y que tenían la función de cobrar y entregar un monto de dinero a los congresistas, ¿no? Todas estas cosas van a tener que ser investigadas. En este momento es muy prematuro decir que hay alguna responsabilidad, pero en caso de corroborarse lo que la Fiscalía dice, sí, por supuesto, se aplicarían las consecuencias que serían penales a nivel de privación de la libertad, por supuesto, ¿no? Penas de cárcel y sumadas también a un tema de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Y recordemos que el señor Cerrón ya ahorita está impedido por 3 años, ¿no? de ocupar un cargo público debido ya a un caso anterior. ¿Cómo complica esto a Cerrón? En términos, digamos, penales, más allá de lo que podría ocurrir políticamente, en términos penales a Pedro Castillo, ¿lo complica necesariamente al ser el candidato o esto no es así? No necesariamente, porque recordemos que el señor Castillo es un invitado en el partido, entonces no necesariamente él tenía que conocer cuál era el manejo interno que se llevaba para poder recaudar estos fondos, ¿no? Para que el señor Castillo pueda haberse comprometido, la Fiscalía tendría que demostrar que él conocía de estos aportes ilegales, de estos actos de corrupción, de estos pagos de cuotas, conocía también del mal uso que se le daba al dinero, ¿no? Y que además lo avalaba, ¿no? Si no se establece este vínculo, este nexo, difícilmente el señor Castillo podría tener responsabilidad. Esto es algo muy parecido, lamentablemente, ¿no? Pero lo que pasó también a la imputación en Fuerza Popular, donde se imputa el delito a los dirigentes principales del partido, ¿no? Y no necesariamente a todos los congresistas electos en el partido, a todos los miembros o correligionarios de Fuerza Popular, ¿no? Sino a los que tenían control sobre el dinero, sobre el manejo de las finanzas, ¿no? Y el señor Castillo no necesariamente sería uno de ellos. Para fortuna del señor Castillo, además, como señalabas al principio de la conversación, Cerrón ha reiterado, digamos, su liderazgo en la campaña varias veces, ¿no? Entonces, seguramente todo eso se va a ir estableciendo en la investigación. En paralelo, lo que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez es abrirle una nueva investigación a Keiko Fujimori por los vladiaudios, estas vladillamadas. Fujimori ha dicho o ha pedido o ha anunciado que va a pedir que Pérez sea retirado de la investigación y la ha calificado de absurda. ¿Es absurda esta apertura de nueva investigación o no lo es? Bueno, yo creo que el problema con esta investigación es que realmente no tiene elementos, no tiene asidero, porque, a ver, lo que encontramos en el caso de los vladiaudios, estos segundos vladiaudios que salen a la luz, no es realmente una conversación en la que Vladimiro Montesinos se comunica con alguien que cree cercano al Partido Fuerza Popular, que es el señor Rejas, para ofrecer todo un tinglado a nivel del Jurado Nacional de Elecciones en donde participaría el señor Sendou. Pero no existe ningún audio ni ningún video donde se vea esa segunda parte en la que supuestamente el señor Rejas se acerca a Fuerza Popular o se acerca a la señora Fujimori para decirle que tienen este contacto del Jurado Nacional de Elecciones y que sí es posible, pagando $3 millones, conseguir ganar estos votos, ¿no? Esa parte no se aprecia y en la medida en que no existe ese nexo, difícilmente el fiscal va a poder establecer algún tipo de imputación contra Fuerza Popular. Es más, por el contrario, yo creo que sí tendría que citarse, por ejemplo, al señor Olivera, que es el que presenta los audios, porque al final de uno de los audios se escucha incluso su voz, ¿no? Donde se aprecia que él dice, oye, ¿lograste grabar? Yo grabé una parte, ¿no? O sea, como que todo esto habría sido premeditado y de alguna manera él habría participado orquestando estas grabaciones. Entonces yo creo que más explicaciones en este caso podría dar el señor Olivera que la señora Fujimori. Entonces, por eso tal vez resulte precipitada esta apertura de investigación por parte de la Fiscalía. Claro, efectivamente. Ahora, de todas maneras, para ir terminando, esto está vinculado al caso del señor Arce Córdoba. No como señalas porque él sea necesariamente o esté comprometido necesariamente en un esquema. Se le menciona, pero falta, por supuesto, ese eslabón fundamental que pueda ya vincularlo penalmente. Sin embargo, hoy por el caso que está viendo la Junta Nacional de Justicia, el señor Arce Córdoba no ha ido y la Junta Nacional de Justicia estaba discutiendo su probable destitución. El no ir a ejercer su defensa en este caso, ¿prácticamente estaría anunciando la decisión de la Junta? Bueno, claro, porque la defensa finalmente es un derecho, ¿no? Si él decide no acudir, si él decide no asistir a ejercer este derecho,
bueno, es una decisión personal, es una decisión que él va a tomar, pero que no necesariamente impide que continúe finalmente la investigación, ¿no? Entonces yo creo que sí urge que se define esa situación para ir aclarando también y transparentando las actuaciones de los funcionarios públicos de nuestro país, sobre todo a nivel de justicia, ¿no? Entonces sí va a ser muy importante que su caso se conozca con celeridad y que, bueno, la Junta Nacional de Justicia finalmente disponga lo que tenga que disponer. Así es, así es. Muchas gracias, Romy Chang, por aclararnos todas estas situaciones con potenciales consecuencias penales. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con Yaneiry Boyer. Ella es presidenta ejecutiva de Servir, una institución de la cual tenemos muchas ganas de conocer en qué está con respecto a la profesionalización en el Estado, pero además porque ha sido aludida por el Contralor Nelson Schack al momento en que se ha observado, el Ejecutivo ha observado la ley que ampliaba la capacidad sancionadora de la Contraloría. ¿De qué se trata esto? Vamos a volver al regreso tras la pausa para explicárselo. Le damos las buenas noches a Yaneiry Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, a quien le agradecemos su presencia en Cara a Cara hoy. ¿Cómo está, Yaneiry? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias a ustedes. Lo primero es, a ver, para que los televidentes puedan entender, hoy el Contralor Nelson Schack ha lamentado la decisión del Ejecutivo de observar esta ley que se suponía devolvía la capacidad sancionadora a la Contraloría. Los argumentos del Contralor están a la vista, ¿no? Dice que hay casos en Ica, en Junín, clamorosos de corrupción y que ellos entonces han perdido esa capacidad de sancionar. Pero lo que ocurre, según lo que vemos, es que esta facultad de definir una responsabilidad administrativa funcional le toca, como sabemos, a Servir. Entonces estaría trasladándose la función de una institución a otra, según entendemos. Explíquenos, por favor. Claro que sí, Enrique. Creo que ahí hay dos cosas que aclarar en primer lugar. En principio, la Contraloría General de la República tiene capacidad sancionadora. El propio Tribunal Constitucional en la última sentencia respecto a su norma orgánica señaló, convalidó que la Contraloría General de la República tiene facultad sancionadora. Lo que pasa es que las infracciones, los llamados tipos, ¿no? Es decir, aquellas conductas por las cuales nos van a perseguir y sancionar a los servidores públicos, no estaban claras, ¿no? Y ese fue el artículo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Entonces, número uno, la Contraloría tiene facultad sancionadora y el Poder Ejecutivo es muy respetuoso de los argumentos que ha dado el Tribunal y esa convalidación que ha hecho de que la Contraloría tiene facultad sancionadora. Dos, mucho antes de que se diera esa sentencia, ya había una coexistencia entre el procedimiento administrativo sancionador de Contraloría contra servidores públicos y el procedimiento administrativo disciplinario también contra servidores públicos a cargo de Servir. Entonces, no es que en esta situación esto esté pasando al disciplinario de Servir, sino que esta responsabilidad administrativa disciplinaria ya venía de hace muchos años atrás, sino que con la ley del Servicio Civil del 2013, implementada en 2014 o vigente a partir del 2014, este disciplinario adopta otras características. Pero en síntesis, la responsabilidad de Contraloría, o sea, la responsabilidad sancionadora de Contraloría y la disciplinaria han coexistido por un buen tiempo. Y no es que en este contexto todo pasa a Servir. Ya Servir venía ejerciendo en segunda instancia a través de su tribunal esta potestad sancionadora y no es producto de esta situación. Perfecto. Entonces, para cerrar este tema, el Contralor ha declarado que él lo que está reclamando es que retorne la capacidad sancionadora. La capacidad sancionadora la tiene. Entonces, ¿qué es lo que no está quedando claro en el razonamiento del Contralor? ¿O qué es lo que no están entendiendo bien en la Contraloría? Si es que yo entiendo bien, valga la redundancia. Sí, lo que pasa es que en este momento no tiene infracciones. Es como decir, tiene el arma, pero no tiene las balas. Ya. Porque lo que pasa es que para que
a ver, jurídicamente, para que se pueda sancionar a una persona por cualquier tipo de responsabilidad, tiene que haber facultades para sancionar, tiene que existir una norma que establece por qué se te puede perseguir y sancionar a ti como persona y cuál sería la consecuencia jurídica de esas conductas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Materia de pesca, ¿no? ¿Quién tiene la facultad? El Ministerio de la Producción. ¿Por qué se te puede sancionar en materia de pesca? Si es que pescas en época de veda, cuando está prohibido pescar. Si tú pescas en esa época, esa es la conducta infractora, o el tipo, como consecuencia jurídica tendrás una multa. Entonces, ¿qué es lo que le falta en este momento? Los tipos infractores. Hay la capacidad, la tiene Contraloría, pero faltan los tipos infractores. ¿Y los tipos infractores los hace servir? ¿Los define servir? No, los tipos infractores los define el legislador. Lo que dijo el Tribunal Constitucional fue lo siguiente, ¿no? En una sentencia que se hace unos 2 años atrás, el Tribunal Constitucional dijo: los tipos infractores de Contraloría, de este sancionador de Contraloría, son demasiado amplios, vagos, no están claros, fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. Y que, digamos, eso afecta uno de los principios esenciales de los sancionadores, que es el llamado principio de tipicidad, que determina, digamos, que sea clara y concreta cuál es la conducta por la cual a mí me pueden perseguir. Si eso no está claro y concreto, yo no me puedo defender. Si yo no me puedo defender, eso afecta a mi derecho fundamental de defensa, de debido procedimiento, y entonces el Tribunal Constitucional dijo: ok, Contraloría, tú tienes facultad sancionadora, pero legislador, oye, establece unos tipos claros, concretos, para que los servidores públicos se puedan defender correctamente, que sean precisos, porque si no, eso no se ha hecho. Eso es lo que falta, eso es lo que está en discusión ahora y el procedimiento. Pero facultad sancionadora, eso no está en discusión. Como repito, somos muy respetuosos de lo que ha señalado el Tribunal Constitucional y el Tribunal ha convalidado que Contraloría puede sancionar. El tema es que falta definir los tipos, estas conductas, que digo, claras, concretas, perseguibles, y además el procedimiento. Perfecto. Bueno, vamos a ver cuál es la reacción en todo caso de Contraloría ante estos conceptos que usted nos ha aclarado muy bien. Yo quería que en un par de minutos Servir es una institución a la cual seguimos con mucho interés y, digamos, con alguna frustración probablemente en términos de lo que esperaríamos es la velocidad del trabajo de Servir, en términos pues de cómo hacemos para tener un Estado con más meritocracia, con más personal profesional, un Estado que le sirva mejor a la ciudadanía, que de eso finalmente se trata. ¿En qué está el proceso de Servir? Hay quienes señalan que debería flexibilizarse más, adaptarse mejor a cada institución para, de alguna manera, animarlas a sumarse a estos procesos que en no muchas pues se ha completado realmente. Cuéntenos, por favor, en qué está la institución ahora mismo y qué podría hacerse para mejorar. Gracias por la pregunta. Solamente quisiera agregar brevemente a lo anterior, antes de que se me vaya la idea, que las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del sancionador de Contraloría lo que busca es optimizarlo, lo que busca es más, ha hecho incluso propuestas concretas de redacción para algunos artículos, y creo que eso es importante, porque el Ejecutivo también está comprometido con la lucha contra la corrupción, y eso sí tiene que quedar clarísimo, porque para nada eso, observar una norma implicaría ser contrarios a, ¿no? Eso quería dejarlo claro. Sobre el tema de la reforma del servicio civil, gracias por la pregunta. A ver, este gobierno asumió la decisión valiente de poder impulsar una estrategia de implementación a 5 años, ¿no? Mejor dicho, de poder hacer concursos en estos siguientes 5 años para poder empujar la reforma del servicio civil. Sí es cierto que, y ese decreto supremo ha sido aprobado en mayo, es el 090, y es una estrategia a corto, digamos, a mediano plazo, y lo que busca es, repito, poder ayudar a optimizar el tránsito, poder
que Servir pueda ayudar a las entidades a hacer sus concursos y que los servidores públicos progresivamente se vayan incorporando a la nueva ley de servicio civil. Pero sí tenemos que ser conscientes de que esta pandemia nos ha traído más de un desafío. Y uno de los desafíos centrales ha sido el tema presupuestario, ¿no? El grueso del presupuesto público, y comprenderás que para poder implementar una reforma siempre se requiere muchos recursos. Entonces, el grueso de los recursos presupuestarios han estado destinados, muy destinados a los temas de salud, ¿no? A la compra de vacunas, ¿no? Y a todos los temas de salud. Entonces, en ese sentido, nuevamente se ha ralentizado un poco, pero sí es cierto que tenemos un decreto supremo aprobado y Servir está trabajando duro con las 18 entidades que están dentro de ese ámbito de aplicación para que puedan seguir empujando y promoviendo la reforma. Ahora, la reforma es más allá del tránsito, ¿eh? Que es importante tenerlo en cuenta. La reforma también es mejora en los perfiles de puestos, mejora en los concursos, mejora en las capacidades. Servir ha hecho una campaña agresiva en estos meses para poder promover la mejora de capacidades en los servidores públicos a través de capacitaciones masivas, a través de capacitaciones también localizadas en función a los diagnósticos de necesidades de capacitación que tienen las entidades públicas. Entonces, sí quiero quedarme con dos ideas centrales respecto a tu pregunta. La primera es que este gobierno ha tenido la decisión valiente de darle un impulso al tránsito, a los concursos, a la reforma del servicio civil, y lo segundo, que la reforma del servicio civil es más que solo concursos, digamos, implementación de mejores condiciones para los servidores públicos y mejores condiciones para que las entidades gestionen su personal. Ejemplo clarísimo de ello es toda esa campaña de capacitación masiva que hemos venido trabajando a lo largo de estos meses para coadyuvar a las entidades a que las capacidades de sus servidores mejoren. Perfecto. Yaneri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, nos quedamos con temas en el tintero, pero sumamente alentador lo que nos comparte. Gracias por estar con nosotros, espero que podamos retomar el tema después. Vamos a continuar, porque bueno, precisamente de eso estamos hablando, cuando estamos hablando de las deficiencias, de los límites del Estado, de lo que hay que cambiar, de la insatisfacción ciudadana. Bueno, ahí está una reforma que está en desarrollo y que tendría que tener mucho más impulso. Vamos a conversar con Víctor Hugo Montoya, jefe de la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, porque el Congreso aprobaría este viernes otro bono para pensionistas. Esto ¿cómo se entiende? Vamos a conversar de algunos temas de agenda en la ONP, pero lo primero era preguntarle eso a Víctor Hugo, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿El Congreso aprueba bonos? Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias por estar acá y compartir con tu público estos temas tan relevantes como los temas previsionales, ¿no? En efecto, actualmente el Congreso está debatiendo algunas iniciativas que, como siempre le hemos comentado, ya quedó claro con la sentencia del Tribunal Constitucional, requieren un diálogo más fluido entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Siempre que hay una reforma en materia previsional o un aspecto que atañe al ámbito previsional, se requiere una previo análisis de la disponibilidad financiera y económica de la propuesta planteada. En el caso que estamos viendo de querer dar un bono, como hemos dicho, si bien hay una necesidad muy fuerte de las personas a producto de la pandemia, lo que es claro es que actualmente del sistema mismo no hay dinero, porque es un sistema, como lo hemos explicado ya muchas veces, es un ingreso que ingresa mensualmente y que sale rápidamente para pagarlos a los actuales pensionistas. Y donde tendría que ponerse las balas es cuánto hay de tesoro público. El tesoro público es algo que se establece en la ley de presupuesto anualmente y ver la disponibilidad. Actualmente, dadas las prioridades establecidas en el gobierno a partir de este año, sobre todo con el tema de la pandemia, vacunación y otros temas conexos, ahorita creo que no hay margen de dinero para los bonos, pero sin embargo creo que es producto de un diálogo que tendrá que haber necesariamente en el Ejecutivo y el Legislativo. Usted lo ha explicado muy bien, esto es plata que entra y sale, aquí no hay como tal una gran caja, ¿no? Entonces, digamos, conceptualizar, inventarse este tipo de bonos que por supuesto todo el mundo debería recibir más bonos, qué duda cabe en medio de una pandemia, más aún, pero pues obviamente esto viene a partir de la disponibilidad y por eso cada uno de los poderes tiene sus labores y ya sabemos que el Congreso no tiene facultad para irrogar gasto. Ahora, lo que sí está claro es que la ONP va a entregar este mes una bonificación por edad avanzada. ¿De qué se trata esto?
En efecto, hay una bonificación que se paga desde hace varios años, que se llama BEA, normalmente bonificación por edad avanzada, que es un monto de la pensión a las personas que cumplen 80 años a más. A partir de un año exactamente, del 2003 al 2019, en las gratificaciones de julio y diciembre, los dos pagos adicionales que se realiza en el Sistema Nacional de Pensiones de esos años, no se canceló ese monto. Entonces, se ha generado un bolsón de dinero que le corresponde a los pensionistas, que le corresponden a aquellas personas de 80 años, y consideramos que era un momento propicio, dada la circunstancia que todos estamos de acuerdo que hay actualmente a causa de la pandemia, para hacer un esfuerzo fiscal y poder cumplir con estas personas. Y a partir de este 7 de julio, cada uno en su cuenta va a recibir, las personas que le correspondan, tanto su pensión de julio, lo que le corresponde por su su gratificación de ese mes, y a los que le correspondan, que podrán verificar si están o no en el portal onpvirtual.pe. Ahí pueden uno acceder con facilidad, dirán si te corresponde un bono o no te corresponde un bono, y verán si le corresponde este monto, que puede llegar a algunas personas a superar los 10.000 soles. Muy bien, bueno, esa es una buena noticia. Entonces vamos a ver qué pasa el viernes en el Parlamento, pero la que usted comparte con nosotros es una noticia ya concreta y, por supuesto, además financiada dentro de la caja, con la responsabilidad. Enrique, solo me gustaría precisar una cosa que es importante. Este dinero va a estar depositado en las cuentas. Por lo tanto, hay muchas personas que en estos meses pueden ser objeto de timos o de algún tipo de engaño por parte de tramitadores que le quieren decir, haz un trámite, cuando no hay trámite que hacer, es inmediato. O sea, el dinero va a estar en sus cuentas sin que haga nada a las personas. Y en segundo lugar, cuando vayan a cobrar su dinero, tengan mucho cuidado, porque lógicamente van a estar atentos los amigos del ajeno, a estar cerca a las entidades bancarias cuando pueden hacer el cobro. Entonces, les pido a los pensionistas y a las pensionistas que por favor tengan mucho cuidado en estos días a la hora de hacer el cobro de sus pensiones, y tengan en cuenta que la plata va a estar ahí en su cuenta, no es que llegue ese día y si no sacan ese día la plata se pierde. Tienen todo el tiempo del mundo para sacarlo, y cuando tengan la necesidad sacan el dinero, y no traten de sacar todo en efectivo, porque puede ser un monto muy atrayente y atractivo para aquellas personas que podrían quitarle el dinero, ¿no? Estamos hablando, como dice usted, de ciudadanos de edad avanzada que pueden ser en algunos casos víctimas, ¿no?, de estas personas. Así que reiterar de todas maneras, si tienen familias, si tienen gente que los estén asistiendo, también tener mucho ojo, ¿no?, con esta transferencia que, como reiteramos, va a darse directo a las cuentas. No hay trámite que hacer. Ningún trámite. A ver, este jueves los especialistas analizan reformas e impacto en sistemas de pensiones. ¿Eso es en la propia institución o es en el Parlamento? No. Nosotros apostando porque haya mayor debate público y que las experiencias de la ciudadanía, hemos organizado un evento internacional para que podamos debatir con un gran grupo de expertos de distintas partes del mundo. Hay profesor de la London School of Economics, profesor de universidades estadounidenses, españolas, que van a exponer sobre lo que es las reformas previsionales, cómo se han dado en el mundo, cuáles son las mejores prácticas. Además van a estar expertos de organismos multilaterales, como va a estar de la OIT, de CEPAL, de Banco Mundial, del BID, y de algunas otras instituciones y profesores universitarios que puedan dar experiencias de cómo se ha hecho o qué se ha hecho ya, ¿no? Vamos a contar 3 experiencias también de cambios en los sistemas previsionales. El caso indio, que nos puede sonar muy lejano, pero que es muy importante porque ellos trabajan con una población también con mucha informalidad como la nuestra. El caso colombiano, que es de la región, también van a contar, han hecho una especie de pensiones mínimas, unas pensiones especiales, se llaman BEPS. Y nosotros, que ya hemos implementado a partir del año pasado, sin esperar el debate congresal de una gran reforma previsional, que es lo que apuntaba el Congreso y que lo conversaron varias veces con el Ejecutivo, hicimos ya una reforma que se llama paramétrica, o sea, algunos elementos del sistema previsional que ya empiezan a tener resultados, y que también vamos a exponer cuáles son algunas variables que se han ido moviendo, para que tengamos en cuenta que lo que buscamos es que más peruanos y peruanas tengan derecho a la pensión, puedan acceder a ella, y que su monto de la pensión pueda ser mejor en el futuro, ¿no? De experiencias, como ya le hemos comentado alguna vez, préstamos previsionales para aquellos que no llegan a la edad de jubilación, puedan dar, el propio sistema le puede dar un préstamo,
o pueden presentar declaración jurada cuando no logran acreditar sus aportes, cosas que han tenido un impacto favorable a favor de la población. Sumamente interesante esta discusión que se va a realizar el jueves, la vamos a seguir entonces muy de cerca, realmente muy importante. Sí, solamente para que se pueda inscribir, porque es una inscripción completamente gratuita, va a estar por más que algunos profesores son extranjeros, van a estar con salas en español, pueden inscribir con facilidad de onpdatos.pe y ahí pueden acceder a todos los datos del evento y este jueves 8 pueden estar presentes y acompañarnos en que es un debate tan importante para el país. Este jueves entonces se pueden inscribir en línea. Gracias, Víctor Hugo Montoya, por acompañarnos en Cara a Cara. Damos una pausa, regresamos rapidito. Partido, por supuesto, para comentar el de hoy, otro partido importante para esperar y Lucho Trizano nos trae toda la información en Empared. Que tengan una excelente noche.